Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás, Alexander? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones aquí, ya la número 10. Lo que faltan son 3. Esto va corriendo. Los otros días la comenzamos, ya estamos terminándola. Y nada, gente, aquí gozoso, estudiando, repasando la lección, como siempre. Y mira, ahí son de Cross. eh, si no has subido ya, está en la página una pequeña, una tuvimos 10 días de oración en mi iglesia. Yo tuve una parte, creo que fue el miércoles, que tuve una parte y lo subí en mi página. Así que si quieres entrar ahí y ver cómo yo hablo sobre la parálisis espiritual, hablando sobre uno de los encuentros que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No quiero decir más nada para que le des curiosidad y entre y vea. Así que ahí está, mira, ahí son de Cross, parálisis espiritual. Velo ahí, si no está ya, está por subir, pero si yo creo que cuando suban esto ya está arriba. Así que búscalo ahí. Ahí son de Cross. Parálisis espiritual se llama. Es un pequeño, creo que es media hora solamente, un estudio de la palabra. Se los invito para que lo lean y si les gusta lo comparta con otros. No lo lean, lo vean. Lo vean, lo escuchen y si les gustan, compártelo con otros. Compártelo con otros que va a pasar cosas buenas y también va a estar por ahí de Past in the Present hablando sobre la samaritana y Jesús. Ese encuentro maravilloso de la samaritana y Jesús. Así que pendiente, ahí son de Cross. Dale share, comparte y esto es para la gloria y la honra de Dios, para más nada, para llevar ese mensaje. Ayúdame a compartirlo. Y también le hacemos la invitación, si usted quiere que le demos un saludito, nos deja su nombre por ahí escrito y de donde nos está viendo, para nosotros darle un cordial saludo. Y recuerde nuestras redes sociales también, del Valle.es, tanto en Facebook como YouTube, si usted lo pone corrido en minúscula. También nos puede estar viendo por el canal de Lumbrera TV, por el canal de Alexander Eyes of the Cross. También nos puede buscar por Instagram, por el del Valle 2022 y hasta por TikTok también, por ahí nos puede buscar. Así que dele like y suscríbase a nuestros respectivos canales. Alexander, ¿nos puedes dirigir al trono de la gracia en oración? Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente porque estamos aquí abriendo tu palabra y estudiando tu palabra, Señor. Te pido, Señor, como siempre te pido que el Espíritu Santo tome las riendas de este podcast, que sea tú el que hable, perdona nuestros pecados, utilízanos como instrumento tuyo y que sean tus palabras y no las nuestras. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y el título de esta lección es Completos en Cristo. Alexander, ¿qué me puedes decir de eso? De ese título. Absolutamente nada, eso lo dice todo, completo en Cristo, ¿sabes? Ahí está todo, no hay nada más que decir, nada más con el testigo. Bueno, yo sí tengo que decir algo, ¿verdad? En Cristo lo tenemos todo, pero sabemos también que hay cosas que vamos a seguir perfeccionando mientras estemos en esta tierra y tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco, así hasta tener la plenitud como Cristo Jesús. Bien, vamos entonces a la parte de la lectura bíblica. Alexander, el Colosenses texto de 2, memoria. 16, Colosenses 2, 16 al 17 dice, por tanto, nadie los juzgues en comida o bebida o en días de fiestas, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Tremendo Este es versículo. un versículo, ¿verdad? Que casi siempre cuando alguien quiere atacar el sábado, ¿verdad? Lo Exacto. utiliza. Pero cuando Ujú. tú estudias verdaderamente este versículo, te das cuenta que no tiene que ver nada con el sábado de la creación. Así que Ujú. es algo que vamos a tocar ya mismo. Y importante, la fe en Jesús nos otorga grandes beneficios, Alexander. Además del Ujú. perdón de nuestros pecados, tenemos consuelo y sabiduría. Pablo nos invita a arraigarnos en esa fe para ser árboles que den buen fruto para el reino de Dios. También nos avisa acerca de cómo debemos arraigarnos, no basándonos en filosofías, teorías humanas, sino solamente en la palabra viva de Dios. Y en esta lección nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?
Pablo le está hablando a la iglesia de Colosenses porque hay un tipo de problema allí. Y cuando lees el texto para memorizar, te das cuenta que ahí es que está el problema. Algo que tengas que decir en esa parte, Alexander, el sábado. No, no, estoy contigo nuevamente. Esa parte de sábado habla bien sobre eso, sobre los hombres y las cosas que hacían ellos en esos tiempos que eran como que extras. Y digo hombres porque casi todo lo opuesto fue puesto por hombres, no por Dios, no había nada de Dios, eran tradiciones. Y sí, es bien, bien recalca ahí, Pablo recalca en esta lección sobre eso. Y vamos ahora para la parte del domingo, que hablamos sobre eso, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y es bien importante ese primer párrafo que nos habla ahí en la lección, ¿verdad? Que nos dice que Job pregunta dónde viene la sabiduría y la inteligencia. Y dice que Pablo lo contesta en Cristo, está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso está en Colosenses 2:3, ¿verdad que sí? Y es realidad. Me recordó cuando Salomón dice también que el principio de la sabiduría es temerle a Dios, que viene siendo lo mismo, ¿me entiendes? Sabe que conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer a Cristo es, sabe, suficiente para que nuestra sabiduría crezca. Yo en una de mis canciones cuando cantaba música urbana, pues yo tengo una de mis frases dice que si te pones a leer la Biblia, tu conocimiento va a crecer de tal manera que tú te vas a sorprender de lo mucho que tú vas a saber. ¿Pero por qué? Porque la sabiduría está en Cristo Jesús, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Cuando que quiero leerlo, Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirándome vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está aquí hablando de que pues tiene miedo de que sean engañados, pero a la misma vez quiere que se mantengan unidos en esa fe que ellos conocen Jesús y esa fe es Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Él quiere que ellos cobren ánimo, se mantengan unidos en el amor de Dios y tengan la riqueza que proviene del conocimiento de Dios. ¿Sabe? Que solamente eso viene de Dios, estudiando a Cristo con la fe que tienen en Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí estamos hablando de las lecciones pasadas sobre el misterio de Dios, el misterio en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos en Cristo? En Cristo tenemos pues solamente nuestra ¿sabe? La salvación y todo lo que, ¿sabe? Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, ya Cristo lo hizo en la cruz. ¿Me entienden? Entonces, aquí habían unas personas tirando unas cosas erróneas, una enseñanza errónea, y Pablo está diciendo, mira, manténganse lo que ustedes saben, manténganse en esa fe que ustedes conocen y manténganse en eso que es Cristo Jesús, ¿sabe? Y está elogiando cuando dice en orden y firmeza. ¿Por qué? Porque la iglesia parece que Colosense tenía un orden en cuestión de que los ancianos, que ya en otras lecciones hemos hablado sobre eso, cómo se escogían los ancianos, cómo se hacían las cosas y qué sé yo, y parece que ellos tenían eso marcado, ya tenían ese orden marcado, ¿me entiendes? Que no era algo de que estaba al garete ni corriendo ni nada por el estilo, era que ellos tenían una orden eclesiástica que la seguían, ¿sabes? Y habían parece que otras personas que estaban tratando de sacarlo y desviarlo de ese orden que ya tenía, ¿me entiendes? Pero Pablo le dice ahí, manténganse en firmo y manténganse en ese evangelio que ustedes conocieron, en ese evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabe? En otras palabras, Cristo Jesús tenía que ser la base y solamente la base era en Cristo Jesús. No había más nada que podía ellos, ¿cómo es? Hacer, porque ya Cristo lo hizo todo y esa era la base del evangelio en que ellos tenían que permanecer. ¿Algo que quieres añadir del Valle? Que Pablo no los conocía, pero siempre estaba pendiente. Él estaba ya preso, pero sabía lo que estaba pasando. Así que Pablo era tremendo, ¿verdad? En esto de administrar las iglesias, porque ya él sabía el problema que estaba pasando ahí, él estaba pendiente. Ujú, Bien, vamos a la parte del lunes. Arraigados y creciendo en Cristo. Y este título es bien importante, Alexander, porque nosotros lo primero que se nos habla, digo, debe de ser así, es de Cristo. Después viene la doctrina. Y si nosotros aceptamos a Cristo y la doctrina es, ¿verdad?, simultánea con la Biblia, ¿entiendes? Pues nosotros vamos a obedecer. ¿Y qué pasa? Estaba ocurriendo eso en la iglesia de Colosenses. Estaban entrando, ¿verdad? Falsos maestros y lo que estaban era pues tratando de desviar todas las cosas que se habían enseñando, ¿verdad? Así que solamente la salvación viene de una persona y es Cristo Jesús. Así que cuando tú aceptas a Cristo,
Pues, después vienen incluidas todas las doctrinas y todas las enseñanzas que tiene la ¿Mm? Biblia, pero tú tienes que leer con entendimiento y, como decía, hágale en caso, ¿verdad? De lo que se hizo con los profetas, con los apóstoles, a ellos, porque a ellos fue que se le dio la base en la Biblia y ellos fueron los que, ¿verdad? Escribieron y testificaron de Cristo porque ellos eran los que estaban con Cristo. Así que debemos arraigarnos a Cristo Jesús, eh, no como verdaderamente a veces vemos dos tipos de doctrina en la iglesia, las enseñanzas que están registradas en la Biblia y filosofía huecas, ¿verdad? Se utiliza Ujú. según las tradiciones, como tú dijiste, de los hombres, ¿verdad? Así que debemos andar como Jesús anduvo, ¿verdad? No como a veces vemos columnas fuertes en la iglesia, personas que uno admira, pero de momento también ellos comienzan a cometer errores y hay gente que como son ellos, la siguen, Alexander. Y no, en este caso, si esa persona no está conforme a la palabra, uno no debe de seguir a esas personas, aunque las ame, las quiera, ¿verdad? Pero ellas están haciendo cosas que no dice conforme, ¿verdad? A la fe. Eh, Así que no dejemos de ser engañados. Y otra cosa, juzgados y premiados y privados de nuestro premio, que es la salvación. Así que hay dos tipos de salvación, digo, hay dos tipos de doctrina, perdón, la falsa y la verdadera. Alexander, ¿puede decir algo ahí esa parte? No, hay una parte ahí que me llama la atención que dice que cuando estás con Jesús echas raíces, y eso es verdad. ¿Por qué dices esas raíces? Porque, vuelvo y repito, tú quieres conocer a una persona, tú tienes que andar con esa persona, tienes que seguir a esa persona. Y la Biblia es la manera en que tú puedes conocer a Jesús. No solamente la Biblia, la oración también es otra manera de poder conocer a Jesús. Tú pasas tiempo con Dios, ¿sabes? No, pero es que yo no veo a Dios. Sí, usted métase en su cuarto y ore, siéntese allí, ore, hable, lea la Biblia, medite en Dios, medite en Cristo Jesús, ¿me entiendes? Y tú vas a ver cómo lo vas a conocer. Va a llegar el momento en que vas a poder sentir su presencia cada vez que esté contigo, ¿sabes? Es a ese nivel, ¿me entiendes? Y creas raíces, ¿por qué? Porque tú vas a ver cómo tú vas a estar cambiando. Y no eres tú, es Dios que está haciendo el cambio en ti de una manera tal que tú vas a decir, wow, yo en verdad que he cambiado un montón y ni me he dado cuenta del cambio que he hecho. Y así mismo es. Así que vamos para la parte que dice clavados en la cruz. Y aquí es donde llegamos a ese versículo, ese famoso versículo, ¿verdad? Que dice Colosenses 2:14, anula el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándolas en la cruz. Y porque yo digo ese versículo famoso, porque nosotros, por ejemplo, nosotros los adventistas, tengo que decirlo así, nos somos atacados mucho con ese versículo, diciendo que todo está clavado en la cruz, que los mandamientos están clavados en la cruz, que no hay que seguir los sábados y esto y lo otro. Pero sin embargo, cuando tú te pones a ver, que aquí Mito lo dice, te pones a ver un amplio estudio sobre Colosenses y lo que está hablando aquí, él no está hablando solo del sábado de los mandamientos, no está hablando de esa ley, él está hablando de unas leyes que en ese tiempo se estaban pasando, por ejemplo, la circuncisión. Abraham dice que Abraham ratificó su pacto a Dios a través de la circuncisión. Si vemos a ver y estudiamos, Moisés, por poco un ángel lo mata porque no había circuncidado a uno de sus hijos. ¿Me entiendes? Ahora, hoy en día, ¿tú tienes que circuncidarte? No, porque ya eso pasó, ¿me entiendes? Ya eso fue anulado. Eso es uno de los mandamientos ¿cómo es? Ceremoniales que pasaron en la cruz y fueron crucificados en la cruz. Por eso cuando tú hablas eso, cuando tú hablas ampliamente eso, tú ves que fueron clasificados, o sea, tú fuiste crucificado en la cruz, ¿me entiendes? Otro punto es, dice que nos dio vida perdonando los pecados, ¿sabes? Cuando Jesús murió por nosotros, ya tú no tienes que llevar un cordero a matarlo, a matarlo al templo, ¿me entiendes? Por lo tanto, ahí murió todo. ¿Por qué? Porque ahí inclusive el velo se rasgó, porque ya no era necesario ya eso. Esa ceremonia no era necesaria. Fue clavada en la cruz porque ya no es necesario hacerlo, ¿sabes?
Anuló, dice, anuló el acta de los decretos que no eran contrarias, ¿me entienden? Colosenses 2:14, otras palabras, ya no hay muchas cosas que se hacían antes, ya no hay que hacerlas porque ya Cristo las hizo, ya Cristo las cumplió y lo que hay que seguir hacia adelante y triunfó sobre los principados y los potestades del mal, ¿saben? En Colosenses 2:15 nos dice que él venció en la muerte y la resurrección, y ahí acabó todo, ya la victoria es nuestra, como uno dice, ya Jesús lo hizo por nosotros, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Por esa razón ya no debemos preocuparnos por observar las leyes rituales del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento en fin en Cristo. Ya nosotros no tenemos que coger y llevar el caldero ni nada por el estilo. Ya nosotros tenemos que pensar que somos de una ciudadanía que no es de aquí, es del cielo. Y por lo tanto, pues en Cristo Jesús tenemos todo cumplido. Ya tenemos todo cumplido. Ahora, el mandamiento moral, que esa es dice, y es moral, ¿por qué es moral? Porque es el carácter de Cristo. Eso sí hay que seguirlo. Eso hay que seguirlo porque ahí están amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabes? Ahí no hay break. Pero las ceremoniales, lo que hay que hacer, antes que tenían que hacerse la circuncisión, ya eso no hay que hacerlo porque ahí mismo lo dice Pablo, que Cristo lo hizo por nosotros en la cruz. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, esa parte está súper interesante porque Dios permitió, ¿verdad? Esta serie de ceremonias porque tenían un propósito. ¿A quién apuntaban? A Cristo. Ujú. Lo que tú dijiste, el Cordero, ¿me entiendes? Todas estas ceremonias, todo esto apuntaba a Cristo, a lo que había de venir. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que nos demos cuenta de que al Cristo morir en la cruz del Calvario, ya Él murió por todos los pecados, por los pasados, por los presentes y por el futuro de toda la humanidad. ¿Y qué pasa? Ya, gracias a eso, porque a mí no me gustaría, el ritual sería, yo peco, tengo que buscar un cordero y sacrificarlo yo mismo, sangre inocente, y así era todo el tiempo. Y cuando Cristo muere, se rasga, ¿verdad? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué pasa? Se rasga de arriba hacia abajo, Hacia no de abajo, abajo hacia completo. arriba. Pues eso viene de parte de Dios, ¿verdad? Ya verdaderamente no hay que estar haciendo nada de eso. Así que es importante darnos cuenta, ¿verdad? Que Él quitó eso. Cu- ¿Cómo lo quitó? ¿Clavándola dónde? En la cruz. Por eso es que lo dice así. Pero ¿qué pasa? Vamos a la parte del miércoles, sombra o realidad. Pues, ¿por qué Pablo dice eso? Porque es como cuando tú te paras y está tu sombra. En verdad, está la silueta tuya ahí y todo. Pero eso no es la realidad, Alexander. Eso es solamente una sombra y tú eres la verdadera realidad. O sea, eso que estaba pasando, de todos esos sacrificios, eso era la sombra. Pero la realidad que venía en el futuro era quién? Era Cristo. Así que es importante que nos demos cuenta que habla de un ejemplo de ese versículo que fue el de memoria, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta o luna o sábados. ¿Qué pasa? Dice sábados en plural, ¿verdad? Importante. Todo eso que está ahí eran ceremonias. Ahora, Ujú. nos damos cuenta de que cuando tú estudias esa ceremonia, hay un sábado anual que no caía ni en sábado, porque la Ujú. palabra sábado es apartar para quién, para Dios. Entonces, Dios. ¿qué pasa? A veces una semana completa era un sábado ceremonial. Entonces, eso lo tenían que cumplir los judíos según las fiestas y todo lo que se le había dado, porque todo eso apuntaba a Cristo. Y verdaderamente eso es lo que está hablando en ese momento de qué? Del sábado ceremonial. ¿Y qué pasa? En la Biblia no dice así, sábado ceremonial, pero cuando tú estudias te das cuenta de sí, que es un sábado que se utilizaba en la ceremonia de los judíos. Inclusive la circuncisión, como tú hablaste ahorita, eso era, tenía, mira, que hacerlo de verdad. ¿Sabes? Porque si no, no eras del pueblo de Dios y te podías perder. Pero ¿qué pasa? Porque eso apuntaba a quién? A Cristo. Ahora tú no te circuncidas ahí, ¿verdad? Tú te circuncidas en el corazón, en tu mente. Eso es lo que hubo una pugna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían, y eso era una de las cosas que pasaba, querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Y ese fue el problema, que había gente, no se daban cuenta de que verdaderamente eso ya era sombra
de lo que había antes. Inclusive hay gente que dice, pero mira, búscame un versículo que diga que, que Jesús mandaba a guardar el sábado. Bueno, Jesús, si me amáis, guardar mis mandamientos, es uno. Si eh, el sábado no se hizo para el hombre, ¿me entiendes? Y Dios lo hizo para quién, para el hombre. O sea, no era para los judíos, era para el hombre completo, la humanidad. Lo dio en la creación. Y otra cosa bien importante también es, que hay un versículo en el Nuevo Testamento que Cristo mismo dice que cuando venga la persecución, que no vayas a oír que En en sábado, invierno ni en qué, en ni en sábado. sábado. Ahí está el versículo. ¿Y cuándo ocurrió eso? 70 años después, o sea, en el año 70, perdón, cuando se destruyó el templo allá en Jerusalén. Así que, eh, importante, independiente del día de la semana en que eh, cayera ese sábado, en verdad eso era para la ceremonia judía, no era el sábado de la creación. Así que, Alexander, si quieres decir en esa parte algo. No, no, no quiero decir nada porque lo acabas de decir bien y vamos para la parte de jueves rápidamente que nos dice ahí que no, es continuación lo que tú estás hablando, ¿sabes? Se llama mandamientos de hombres. Siguiendo ahí mandamientos de hombres. Y yo estaba ahí mientras tú hablabas ahí, me dio una pregunta y me puse a buscar rápidamente ahí, ¿me entiendes? Porque vemos a unos judíos aquí que Pablo le dice falsos maestros, ¿me entiendes? Porque ellos estaban ¿cómo es? Eh, interesados de que tú tenías que seguir las leyes ceremoniales y tenías que seguir eso, porque si no, eso no ibas a ser salvo, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Mira, vamos a ponerlo aquí bien sencillo en arroz de habichuela. ¿Acaso eso no son salvación por obra? ¿Sabes? Ahí, ellos lo que estaban proclamando era salvación por obra. Ellos eran judíos que creían en Cristo, pero no creían en Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, porque bueno, entendían que Cristo era el Salvador del mundo, pero estaban ellos haciendo obras para ellos mismos salvarse, para ellos mismos sentirse bien, para ellos mismos moralmente sentirse que están haciendo las cosas bien. Y ahí que está el error, porque para nosotros sentirnos bien hay que aceptar a Cristo Jesús. Inclusive, ahí en esa parte del jueves nos habla del bautismo, ¿sabes? Dice que en el bautismo hemos muerto y los redimientos del mundo, ¿sabes? Y vivimos para Cristo. Los redumentos del mundo si vivimos para Cristo. En otras palabras, cuando tú te bautizas, tú básicamente estás diciéndole adiós al viejo hombre, adiós a todas las cosas viejas, adiós, ¿sabes? A ese pasado que tú hiciste que, mira, olvídate de eso, porque ahí mismo cuando tú caíste en el agua, Dios te perdonó completamente. Y cuando te levantaste, ya esa página está en blanco nuevamente para que tú vas a escribir tu vida. Pero esta vez la vas a escribir junto con Cristo Jesús. Así que funciona el bautismo. Sin embargo, ellos estaban buscando y tratando de enforzar que siguieran la, las costumbres que ellos tenían, ¿sabes? Pero Pablo aclara que para los judíos acostumbrados a estos ritos, esto tiene cierto valor moralizador para sí mismo, aunque no son útiles para transformar el corazón. Cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes que reformar o transformar tu corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede hacer que se cambie en tu vida. Tú mismo por tus obras, como están haciendo esos judíos, no iban a poder hacer nada. No iban a llegar a hacer nada, solamente con Cristo Jesús. ¿Sabe? En resumen, debemos guiarnos por las enseñanzas contenidas en las escrituras, divinamente inspiradas y no por la filosofía o razonamiento humano. Y hay muchos humanos por ahí que te van a decir, no, porque no tienes que seguir esto, nada, no esto y lo otro. Pero sin embargo, en la Biblia, por lo menos en Romanos, ponte a leer Romanos a ver qué te dicen los mandamientos. A ver si no te dice que tienes que seguirlo, ¿sabes? Inclusive, yo que digo, siempre lo digo, en Apocalipsis 14:12, ahí está la clave para el éxito de la salvación. Esta es la paciencia de los santos, lo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿sabes? Hello, eso está combinado, ¿sabes? Jesús es la persona que va cambiando nuestra vida, nuestro corazón, no las cosas que nosotros hagamos, no los ritos que nosotros hagamos. Solamente Jesús puede hacer eso con su amor y solamente lo puede hacer si tú lo aceptas en su corazón. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, es importante que cuando hablamos del sábado, pues ese sábado, pues verdaderamente cuando tú lees el versículo dice, no te juzgue, ¿verdad? Eh,
ni en comida, ni en bebida. Y cuando, Vida. si profundizamos en eso, son muchas cosas, ¿verdad? Pero el punto es que lo que te dice no te juzgue, ¿verdad? Ahí no te está diciendo que está invalidando el sábado. Solamente que no juzgue. ¿Por qué? Porque había gente todavía que estaba guardando el sábado ceremonial y todavía estaban matando corderos. Pues déjalo que ellos entiendan poco a poco, pero tampoco les imponga a las personas que ya saben cómo hacer las cosas, porque como dice el título de la lección, ya están completos en Cristo, porque ya saben, como tú dijiste, están arraigados a la palabra y ya entienden el mensaje y mira, pueden caminar como Cristo desea que nosotros caminemos, pero tenemos que estar arraigados a Él, conocerlo a Él. Y una vez tú lo conozcas, mire, tú vas a andar conforme a su palabra, no a lo que te digan, ni aquí ni allá, pero tienes que estudiarla conforme el Espíritu, ¿me entiendes? Porque es que hay gente cogen un versículo y lo tuercen, Alexander, Eh, y no buscan otro versículo, porque la Biblia es la que ella misma se contesta sola, o sea, no es otra persona. Ah, yo creo que, un ejemplo, invalidaron el sábado. ¿Dónde dice eso? Muchos dirán, no, pero fue que cuando Cristo resucitó domingo, pues ahí es que no, se invalidó. ¿Dónde lo dice? Eso no lo dice. No, que no. si se recogieron ofrendas en domingo. ¿Y dónde dice que se invalidó por recoger ofrendas en domingo? ¿Me entiendes? O sea, nada, el punto que quiero llevar es que usted tiene que estudiar la Biblia conforme a la palabra Exacto. y pida permiso al Espíritu Santo para que lo redarguya, lo ayude para entender todas esas cosas lindas que están allí. Alexander, ¿nos puede leer ese versículo, perdón, esa porción del Espíritu de Profecía? Claro que sí. Nuestra elevada vocación, 29 de noviembre. Dice, el cristiano es comparado al cerdo del Líbano. Voy a Cedro, leer eso cedro. de nuevo. ¿Ah? Dijiste cerdo. Al cedro. Eso digo, voy a leer eso de nuevo. El cristiano es comparado al cedro del Líbano. He leído que este árbol hace más que enviar una poca raíces a la tierra blanda. Implanta profundamente en la tierra sus fuertes raíces y cada vez las extiende más lejos en busca de una posición todavía más fuerte. Y cuando se desata la fiera tempestad, permanece firme sosteniendo por su raigam, raigambre. No sé cómo se lee esa palabra bien. Raigambre. También el cristiano se arraiga profundamente en Cristo, tiene fe en su Redentor, sabe en quién ha creído, está plenamente persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. Las raíces de la fe se extienden cada vez más. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en una tierra blanda y superficial, sino que están arraigados en Dios, asegurándonos en las grietas de las rocas de la montaña. Eso es importante. Tenemos que estar arraigados a Cristo Jesús, arraigados a su palabra, arraigados al Espíritu Santo. Y siempre también, una vez tienes esa relación con Dios, eso que tú aprendiste, llevárselo a otros para que se puedan salvar también. Tú no nos puedes salvar, pero puedes ayudar a salvarlo. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Mira, quiero añadir un poquito más en cuanto a eso. Ujú. Si vemos en la Biblia todos los encuentros de Jesús con esas personas que tuvo, por ejemplo, al demoniado, la samaritana, María Magdalena, toda esa gente, ninguno de ellos se quedaron callados. Ninguno de ellos. Todos de ellos se arraigaron a Cristo Jesús y fueron para adelante a llevar ese mensaje. Por eso es que nosotros hacemos esto, por eso es que nosotros pedimos que nos ayuden en nuestro ministerio, como del Valle, como yo, y por eso es que nosotros queremos que tú escuches esto y lo tires para adelante, porque nosotros queremos que tú también compartas a otros sobre el amor de Dios, porque Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Así Corre es. hacia Él. Bueno, así que nos veremos, mis queridos hermanos, la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.